l'escriptora de Jèrica, Maria Àngeles Chavarria, ha publicat una nova novel·la que du per títol Les Chanes. Un títol que pot ser en sona a valencià, però que està en asturià, perquè la novela efectivamente se sitúa a Asturias. Benvinguda, María Ángeles. Bien, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Les chanes, que quiere decir las hadas, las fadas, sí, ¿no? Las ninfas en la mitología astur. ¿Sí? ¿Y qué función cumplen esas hadas? Sí, bueno, es un doble sentido porque por un lado es el nombre que se le da a la casa protagonista, que se acaba llamando Les Chanes, y por otro lado, bueno, pues cumple la función de mezclar lo que es la actualidad con los personajes mitológicos asturianos que poco a poco se acaban identificando con los habitantes de esa casa rural un poco misteriosa. Claro, de hecho existe el desfiladero de las chanas, ¿no? Hablaba en Asturias, sí, que también está lleno de literatura. Sí, claro, supongo, por tanto, que son todo a la vez, o todo conjuntamente, ¿no? Sí, tiene ese doble sentido. Y es cierto que, claro, la X y Les Chanes parece un título valenciano. Claro, pues ortográficamente, ¿verdad? No daría... La cuestión de la novela sucede en una casa rural, que es la casa rural que se dibuja en la misma portada, ¿no? Donde parte de una situación, digamos, relativamente tópica. La propietaria recibe una herencia y va... Claro, es un modelo, digamos, un enunciado. Bueno, a fin de cuentas, recuerda aquello de Baroja, deme un tema para una novela, un hombre y una mujer se quieren, ¿no? Sí. Es decir, de hecho, hay bases estándar de esto. Sí, pero aquí... al final es que los temas, ya sabes también que los temas siempre son los mismos, ¿no? Lo único es un poquito cómo afrontarlos. Y al final es un poco el tema de la búsqueda unas veces consciente y otras inconsciente, porque los tres personajes, los tres narradores acaban hallando algo que a veces ni siquiera esperan, ¿no? Entonces el tema es muy general, ¿no? Porque una búsqueda interior pues nos ocurre muchas veces a todos en algún momento de nuestra vida o continuamente, pero también, bueno, cómo afrontarlo, cómo ser consciente de eso que buscas, cómo partir de la nada o cómo rehacer tu vida, o incluso uno de los personajes que piensa que ha llegado a algún sitio, ¿no? Y en el fondo pues no había llegado a nada, ¿no? ¿Cómo tomas conciencia de todo eso? Yo recuerdo en muchas ocasiones a Juan Gil Albert, que decía que él había viajado poco, bueno, estuvo en México, que tal, pero prácticamente no viajaba nada. Dice, porque ¿para qué? Si yo tengo el gran viaje que hacer y que no lo he acabado, ¿no? Es decir, que él prefería el viaje interior a un viaje turístico con una azafata que te guía, ¿no? Él sí, optaba por ese otro... Sí, no, además es que muchas veces el tema de la huida, ¿no? O sea, cuando tú tienes un problema, tienes una preocupación, cuando huyes esa preocupación va contigo, ¿no? A veces la búsqueda está en otra cosa. Ahí hay una herencia azarosa un poco, pero podría haber sido otra cosa. O sea que realmente... Además, como todo el mundo me pregunta por Asturias, porque Asturias, y Asturias, por mucho juego que dé, no fue quien inspiró la novela, fue una persona que yo conocí en un momento determinado en Asturias, desconocida, que llamó tanto mi atención, que fue la que provocó esa situación, pero podía haber sucedido aquí en Valencia, ¿no? Por ejemplo. Y también otra cosa, una novela de misterio, que es de lo más atractivo en literatura, siempre el misterio, porque claro, uno... parece que se anima a leer más cuando más quiere saber lo que está leyendo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pero recuerdo también en otra conversación similar a esta que me dijeron, misterio es todo. La misma vida es misterio, ¿no? Claro. O sea, que no es que sea un género, es que es el gran género. Sí, no tiene por qué ser novela negra, no tiene por qué haber un asesinato, de hecho tampoco aquí hay una muerte así. Pero el misterio es querer saber, es la curiosidad por las cosas, ¿no? Y ese misterio a veces es, bueno, ¿qué va a ocurrir el día después? El no saber, lo impredecible, ¿no? Saber qué nos puede ocurrir, a quién vas a conocer, qué persona te puede cambiar la vida, cómo te cambian las relaciones, una conversación, todo eso y es ya misterio, ¿no? La misma vida, como bien decías, es misterio. Y luego también se producen cruces, porque en tu novela y en general en tu obra, el hecho de que seas psicóloga parece ser que pesa mucho, ¿no? Bueno, es que hay una mirada diferente del mundo que si fueras, por ejemplo, abogado, notario, juez, es que ¿no? tengo
como hablamos a veces, lo hablo con uno de los compañeros con quien he escrito un libro, realmente es esa mirada multidisciplinar, ¿no? Yo soy filóloga realmente, pero me ha interesado mucho la psicología, entonces pues he trabajado mucho la psicología también y me interesa mucho trabajar los personajes, pero no describirlos totalmente, sino dejar al lector que los imagine. Entonces, con alguna pincelada, y como en la presentación del libro dijo muy bien María, la verdad es que no se mira tanto al pasado, porque mucha gente culpa al pasado de sus problemas, pero todos tenemos la responsabilidad de qué hacer con nuestro pasado y con nuestra vida para afrontar el futuro. Entonces me interesa mucho más perfilar levemente un personaje para que alguien lo imagine y ver cómo afrontar ese futuro, ¿no? Desde lo que todos tenemos, que es una personalidad, pero también la posibilidad de cambiar algunas cosas que no nos gustan o de afrontar los problemas como nosotros queremos afrontarlos. Por eso se trabajan mucho emociones en mis libros. Sí, sí, Carmena Moraga decía, aquí están todos tus libros, ¿no? A veces sí, en un solo libro a veces tienes todos, porque tienes las mismas obsesiones, dichas de una manera distinta, por mucho que unos libros sean de novela negra, por mucho que otros libros sean poesía, otros libros sean de otros temas completamente distintos, pero las obsesiones se repiten en los Pero está bien traído eso, porque tú, claro, también eres poetisa y también autora de relato breve, pero poetisa de una manera evidente, ¿no? Por tanto, esos cambios de género, ¿cómo los llevas? Bueno, yo creo que cuando alguien se siente poeta, ¿no?, aparecen todos sus libros, aunque sea un ensayo, pero porque para mí es el género un poco por excelencia, ¿no? Entonces me siento poeta antes que todo lo demás. Lo que ocurre, yo digo muchas veces que escribo poesía para conocerme mejor y narrativa para conocer a los demás, porque es un reto trabajar otros personajes tan diferentes a ti, que tienes que hacer una labor bastante interior, ¿no?, para ponerte en la piel de personajes que incluso odias, ¿no? Y entonces es complicado, trabajar la empatía, pero la poesía realmente es un trabajo solitario y es un trabajo de centrarte en tu propia personalidad y ver pues cómo eres o cómo afrontas el día a día. Y eso aparece, esa poesía aparece, yo creo que incluso en mis libros de narrativa, no puedo evitarlo, el trabajo del párrafo. Sí. Pero claro, pero es que también narrativa, evidentemente, poesía, pero también literatura infantil, incluso libros de autoayuda, es decir, que parece que te mueves en todo lo que sea la escritura, no te importa, ¿verdad?, cuál es el género, o no te importan los géneros. No, desde luego todavía no me he atrevido con el teatro, me parece, es muy complicado. Pero no puede tardar, pero por lo que a lo mejor algún día es con un sainete o algo más facilito. Pero realmente yo creo que los géneros, a veces esa diferenciación de un género a otro es un límite, ¿no? O sea, ¿dónde está un género y acaba el otro? Incluso los mismos libros que llamamos de autoayuda, aunque nos gusta, todos necesitamos la ayuda de los demás, ¿no? Pero en los libros, en los ensayos que tratan valores o tratan, pues como he trabajado, la gestión del tiempo, la inteligencia emocional, a veces también hay historias, ¿no? O sea, trabajo las mismas historias en los ensayos. Entonces, un género se mete dentro del otro. No me gusta abordar un género tal cual solamente, sino que unos pues convivan con los otros. Ya, pero sí que hay una cuestión de tono, porque cuando uno hace libros para un lector de 12 o 10 o 8 años, no lo escribe con la misma forma que cuando escribes la poesía libremente. No, hay algún libro en el que tengo que buscar una criba. O sea, en los libros de infantiles, aunque trato de hablarles como los adultos, porque a veces los hacemos más menos inteligentes de lo que son, pero sí que trato de buscar la criba, pues como por ejemplo con mis hijos, ¿no? Y lo mismo con libros empresariales o con libros de autoayuda, como dices, buscar otro tipo de lector al que habitualmente estoy acostumbrada. Sí. Yo decía autoayuda, por ejemplo, por tu guía para manejar el estrés, ¿no? Sí, que es hace 3 meses solamente. Claro, por eso que es un libro también muy reciente. Pero está basado un poco en los cursos que impartimos, Ángel Escudero Villano y yo, que entonces está basado en una serie de cursos que ya de muchos años de trabajo. Y por eso pues es una literatura completamente distinta, o como antes ha comentado el invitado, ¿no?, que realmente tienes una parte creativa, imaginativa, pero hay una parte racional tuya que está basado pues eso en una estructura muy definida, una parte muy estructurada,
un trabajo muy específico para que la gente pues pueda aplicar esto. Entonces hay incluso una novela tiene una parte muy racional, ¿no? Una parte de documentación, una parte de ambientación. Entonces, esas dos facetas hay que diferenciarlas. Un ensayo es mucho más racional y una novela es mucho más creativa. Sí, sí, y hay que cambiar el chip. Conociéndote, ¿en qué estás ahora? Porque estás seguro... Bueno, ahora es un libro intermedio, ni para niños ni para adultos. Es un proyecto que me ha encargado una editorial pues para motivar a la lectura a los chavales de bachillerato. Eso un poco, y con otras cosas. Pero claro. Bueno, pero de todas maneras lo que nos traería es la guía para manejar el estrés y sobre todo les chanes. Es que queda muy valenciano porque incluso el artículo es les. Sí, claro, parece que además lo han castellanizado en la prensa, han puesto las chanas. Bueno, és la cosa fora. Sí. Pues muchísimas gracias, María Ángeles, muchísimas gracias. Gràcies a vosaltres. I fins així el programa d'avui. Ens acomiadem amb una masurca de Chopin, interpretada al piano pel guanyador del darrer certamen internacional dels Premis Iturbi, que és Andrei Jarosinski. Jo els espero en el proper encontres perquè els programes culturals són un acte de complicitat i això ens afecta a tots. Per tant, moltes gràcies per estar ahí i les deixen la masurca.